¿Qué tal, queridos amigos? Un día más, un día más de vergüenza para el gobierno de la cuarta transformación o de la cuarta trampa o de la cuarta devastación. Un día más en el que se exhibe a Andrés Manuel López Obrador como mentiroso, como farsante, como alguien que no tiene respeto por los demás, por alguien que pretende erigirse encima de la sociedad mexicana. Blindó el Palacio Nacional bajo el fútil argumento de que no quería que un bien nacional, el bien en donde él vive, fuera objeto de vandalismo. O sea, estaba calificando a la manifestación feminista programada para ayer lunes como una manifestación de vándalas. También blindó el Palacio de las Bellas Artes y blindó cuanto pudo, con el objeto de que se protegiera el patrimonio urbano de la Ciudad de México. Pero no fue así. Dijo también en su mañanera de ayer lunes que definitivamente él jamás ordenaría reprimir al pueblo de México, que por encima de cualquier otra cosa estaba la libertad de manifestación, aunque haya encapsulado a otras manifestaciones, aunque haya evitado que llegaran al Zócalo en algún momento, aunque haya presionado para que se retiraran del Zócalo los manifestantes. Me refiero a lo que pasó con el movimiento Frena, que acabó dividiéndose por intervenciones de fuera, pero que no logró el presidente acallar las voces de quienes llegaron hasta el Palacio Nacional, rompiendo las vallas que se habían puesto allí para exigir su dimisión. Él había hablado de que si se juntaban 100,000 personas se iba. Pues cuando menos fueron más de 180,000, cuando menos, contando que fue la primera manifestación en la historia en la que se contabilizó a los manifestantes dándoles un número específico, y se terminaron los números cuando iban en el 156,000 y había muchos más que ni siquiera llegaron con número porque fluyeron desde otros puntos de la ciudad y no pasaron por el Monumento a la Revolución, en donde se estaba registrando al número de manifestantes. Pero no cumplió su palabra, no se fue, se me mantuvo en el poder, no quiso visitar su famoso rancho La Chingada, para que no vayamos a decir que se fue a la chingada. Pero el hecho es que ayer, como nunca antes, se juntaron miles y miles y miles de mujeres, algunas afrentadas, otras solidarias. También había hombres que obviamente tenían como objetivo sumarse al apoyo a estas mujeres que tenían razón en protestar. Yo me recordé un viejo pasaje de el último zar de Rusia, Nicolás, y Alejandra era la zarina. Su hijo, el zarovich, estaba enfermo de hemofilia y le preguntó a su padre un día: yo no quiero a los rusos porque nos odian, porque nos quieren matar. Esto es cuando estaba ya destinado al fusilamiento en esa horrible camalla de Ekaterimburgo, en Rusia, en donde vivió sus últimos días el zar. Y el zar le contestó a su hijo: si hay odio en los nobles rusos, es porque yo lo puse allí, recordando las matanzas de San Petersburgo y otras más que en su nombre se habían ejecutado.
Pues lo mismo podemos decir de las mujeres ayer. Si alguien puso el odio en el corazón de estas mujeres, ha sido el sistema político mexicano. La impunidad durante años. Pero se ha agigantado el odio ante la impotencia de observar cómo la cuarta T ignora sus peticiones, abraza a quien está acusado de 5 violaciones en el estado de Guerrero y lo hace candidato a gobernador Félix Salgado Macedonio. Ignora las peticiones de las mujeres feministas. No habla de los feminicidios. Dice que hay que evitar que crezca el dolor nacional por las constantes muertas que se dan por todo el país. Y también por todas las afrentas que reciben día a día las mujeres que no tienen forma de hacerse justicia, pero que sí saben hacerse escuchar. Y ayer fue uno de esos días. Llegaron a Palacio Nacional. Estaba blindado. Y su furia, yo no sé si esas encapuchadas, la verdad, son parte de los contingentes femeninos que acudieron a marchar pacíficamente, o si son elementos que fueron enviadas por la propia 4T para desvirtuar el camino de la paz y de las voces altas y sonoras de las mujeres. Pero finalmente estas mujeres encapuchadas, que yo pienso que pueden ser relacionadas con las famosas gacelas que cuidan al presidente de la República cuando éste dijo que el pueblo lo iba a rodear siempre y a cuidar y a proteger y desmanteló al Estado Mayor Presidencial. Ahora resulta que se blinda en su hogar, el Palacio Virreinal del Palacio Nacional, en donde él vive, con el mayor lujo imaginable, mejor que en un hotel de gran turismo en las grandes capitales del mundo, mucho más lujoso que la residencia oficial de Los Pinos. Vive en Palacio Nacional. Entonces blindó el palacio. Lo blindó con vallas que no conocíamos, altas, fuertes. ¿De dónde las trajo y de dónde salieron? No lo sabemos. Pero las mujeres, algunas, vándalas, como dice el presidente, o bien otras, indignadas por el dolor sufrido, derribaron las vallas. Lo mismo que pasó en Bellas Artes ocurrió en el Palacio Nacional. En el Palacio de Bellas Artes ocurre en el Palacio Nacional. Detrás de las vallas estaba la segunda oleada, que eran nada menos que los granaderos y granaderas, porque ahora ya son mujeres las que mandaron a reprimir a mujeres. No que no se iba a reprimir, presidente. Pues ayer se reprimió. ¿Y qué encontraron? Mujeres lanzagases lacrimógenos para tratar de evitar que las mujeres llegaran a las puertas de Palacio. Y allá arriba en Palacio Nacional, había francotiradores, según se pudo descubrir. Y ahora se dice en versión oficial, como para negar la inteligencia de los mexicanos, que esos francotiradores eran más bien cazadores de drones. O sea, como si los mexicanos tuviéramos hueco el cerebro. Pensar que los drones eran el peligro y no las mujeres que se estaban manifestando abajo con gritos cada vez más sonoros, sobre todo por el dolor que causa que un violador pueda ser gobernador en Guerrero. Ya es tiempo de que reaccione Morena, caramba. Toda la opinión pública la tienen en contra y así van a imponerse en las elecciones. ¿Qué somos, un pueblo masoquista? ¿Qué somos, un pueblo que no tiene memoria ni respeto por sí mismo? Porque si esto es así,
Yo no quisiera ser parte de una comunidad tan sangrante y tan masoquista. Seré mexicano hasta el último día de mi vida y defenderé a México de los que han ensuciado su nombre. Pero no voy a tolerar, como crítico, que se engañe a los mexicanos diciendo que los francotiradores del Palacio Nacional estaban destinados a cazar drones. Quizá le vino a la mente el incidente que tuvo Nicolás Maduro con un dron cuando estalló y dijo que había sido un gran atentado en contra de su persona cuando era un cuetón. Y no pasó nada. Claro, no deben pasar tampoco estas cosas, pero exagerar es síntoma de cobardes. Y la verdad es que no tenemos en México tan sofisticado armamento como para pensar que un dron, salvo que esté en contacto con los altos poderes del continente, para propiciar un escándalo brutal disparando drones al Palacio Nacional. Es absurdo, porque además, ¿para qué entonces estaban los francotiradores? Sino para reprimir, según dicen, a los drones. ¿Quién iba a lanzar los drones entonces? ¿El poder o el contrapoder? ¿Qué estamos viviendo en México que no se nos dicen? ¿Por qué esa felonía de convertir la marcha feminista en una marcha vandálica? Porque se pintaron los muros, el muro pizarra, como le llaman ya, alrededor del Palacio Nacional. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Dejar la imagen del muro derribado para que circule por todo el mundo? El presidente López Obrador está fuera de sí. No sabe qué hacer. No sabe gobernar. Hay un enorme vacío de poder. Y las mujeres ayer fueron el blanco. No es que sean violentas, es que la violencia se les ha inoculado por consecuencias de la negligencia brutal del sistema político mexicano y en especial del régimen que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Lo siento, no me van a callar y digo las cosas como las veo y lo hago siempre con cero cobardía.